Gloria al Señor Jesucristo. Emitimos este podcast para continuar con nuestra edificación en la palabra de Dios. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y es que la verdad nos hará libres. Bueno, nos ha hecho libres, obviamente, ¿no? El saber que el programa redentor de nuestro amado Señor Jesucristo es en lo que estamos fincados nosotros, basados no en nuestras obras, ni conductas, ni intenciones, ni nada, sino en la salvación objetiva que nos trajo el Señor al sufrir su cruento flagelo por nuestros pecados. Como dice en Isaías, molido fue por nuestros pecados. Sí, el castigo que era para nosotros cayó sobre de él por nuestros pecados, pero también fue muerto por nuestro pecado en singular. Como hemos dicho, el pecado se refiere, así en singular, se refiere al hecho de que estábamos unidos a la naturaleza maligna de Satanás con nuestra naturaleza maligna caída desde el Adán que cayó. A eso la palabra le llama el pecado, así en singular. El pecado no es una acción, un pensamiento o algo que se cometa, sino que es un ente formado por la naturaleza humana caída y la naturaleza diabólica de Satanás. Es a ese ser deforme, amorfo, perverso, que en el mundo se le llama el ego. Esa la palabra le llama el pecado. El pecado sí alcanzó pena de muerte en el juicio que ejerció el supremo juez. Dios, en su carácter, en su calidad de supremo juez, nos juzgó y nos encontró reos de muerte por el pecado. Pero además fuimos sentenciados a duro flagelo corporal. Duro castigo corporal es lo que alcanzó en el Código de Justicia Divina, alcanzó el hombre por sus pecados, en plural. Los pecados no alcanzaron pena de muerte, solamente de duro castigo corporal, pero el pecado en singular, el haber estado hechos uno, unidos a Satanás, ese sí alcanzó pena de muerte, pues el Señor Jesucristo pagó por ambos. En el acta de los decretos que nos era contraria, y si dice los decretos es que eran más de uno, está en plural. Un decreto, una sentencia era por los pecados, que era duro castigo corporal, por el cual nuestro amado Señor Jesucristo molido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Él pagó y fuimos exonerados de ellos también. Pero faltaba lo más grave, la sentencia de muerte. Y nuestro amado Señor Jesucristo se prestó para pagarla también. Así que nos libró de nuestros pecados y de nuestro pecado. Por eso lo amamos tanto. Fue una salvación muy completa, muy exhaustiva. Y nosotros estamos basados en ese momento histórico. Sí ocurrió aquí en la tierra su encarnación, su crecimiento, su ser, su vida de dolor. Fue varón de dolores, inclusive hasta la muerte y muerte de cruz. Pero esa es una salvación muy completa, porque no nada más pagó por nuestros pecados y nuestro pecado, sino que rompió el yugo en el que estábamos unidos a Satanás. Por eso Juan el Bautizador dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No nada más hizo que Dios nos perdonara nuestros pecados por su duro flagelo, sino que y nos perdonara del
el pecado, sino que lo quitó, lo desbarató, lo deshizo en la cruz. Al desbaratar en la cruz al hombre caído, a Satanás mismo y a toda la malignidad que entre estos dos habían formado y que todavía vemos que subsiste en la tierra, pero hasta que retorne el Señor Jesucristo. En fin, nosotros estamos pues basados en el sacrificio redentor completo de nuestro amado Señor Jesucristo, por cuya sangre fuimos rociados, como dicen Hebreos, y eso es lo que Dios ve cuando se asoma. No te ve a ti, ni a mí, ni a aquel, ni al otro, sino que ve a su Hijo Jesucristo, que nos salvó. Él, con su sangre, estamos rociados con su sangre, y su sangre no nada más nos limpió, sino que nos lavó, y no nada más nos lavó, sino que nos purificó de todo pecado y del pecado, porque lo desbarató. Entonces, la muerte del Señor Jesucristo cubre muchísimos aspectos, no solo que nos salvó, sino que desbarató el imperio del maligno, le arrebató el trono que había sido cedido por Adán allá en la caída en el huerto de Edén. El hombre le concedió la corona a Satanás y por eso había imperado, porque el hombre se la dio de una manera u otra, usurpador o no, pero él era el Dios de este mundo, hasta que vino el Señor y lo abatió, lo abolió, lo mató, lo deshizo, lo esfumó, lo terminó, lo desbarató, ya no está, nada más sigue colapsándose la serpiente hasta que termine con toda la energía que le había quedado. Bueno, pues entonces nosotros queda claro, damos constancia que no estamos basados en nuestra bondad, porque no tenemos, ni en nuestras buenas obras, porque, o sea, dice la palabra que lo mejor de nuestras obras, lo mejor, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pues entonces la calificación de bueno o malo de nuestras obras pues sale sobrando. Es absurda. Si lo mejor de nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios, pues entonces no vamos jamás a poder basar nuestra salvación y la gracia de Dios para nosotros por nuestras obras, porque además pues dejaría de ser gracia. Si va a ser por algún mérito que nosotros hicimos, dejaría de ser gracia. Bien, estamos nosotros aquí gozándonos en el Evangelio del apóstol Pablo, entendiendo el hombre de su tiempo. Pablo estuvo aquí en el primer siglo, desde que vino el Señor Jesucristo para acá, y ahí fue un tiempo de transferencia, fue en donde se estaban desprendiendo de la ley del judaísmo para entrar a la nueva creación, que no era fácil, como les dicen Hebreos. Todavía falta que entren a otro descanso los hebreos, ¿no? O sea, todavía, porque si Moisés les hubiera dado, Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría de que todavía falta otro reposo. Pues es el del Señor Jesucristo. Falta que ingresen a la nueva creación donde todo se volvió espiritual. El templo ya dejó de funcionar desde que el Señor resucitó. Todo terminó, todo acabó, todo cambió. Al morir, abatió todo. El Antiguo Testamento, todo el judaísmo, el templo, los sacerdotes, en fin, todos los rituales, todo lo mató el Señor ahí. Pero al resucitar, pues inauguró la nueva creación, germinó la vida divina en nosotros y la vida divina en todo. Así que Pablo pues estuvo en ese periodo de transición de la ley a la gracia, de las obras a la fe, y nosotros estamos fundamentados en la fe y en la gracia de Dios que nos acarrió el sacrificio redentor por sus méritos el Señor Jesucristo. Por eso tenemos que entender al apóstol
en ese periodo de transición en donde de pronto ya se le hacía demasiada gracia, demasiada libertad para los creyentes. Y dice, no, le voy a meter aquí algo de alguna cuña tipo la ley, aunque sin darse cuenta. Fue introduciendo poco a poco la ley, como hable cada quien con su prójimo verdad. Sí, que no nos mentamos los unos a los otros, es decir, ahí está otra vez el no mentirás. Y así durante todos sus escritos va ingresando poco a poco algo de la ley, que no tendría caso ya, es un contraste con respecto a que es el apóstol a quien más Dios le reveló la gracia. Pero de todas maneras su condición humana pues sobrepasaba su nueva visión espiritual de la obra de Dios y trataba de sacarla y la sacaba. Por eso ahora vamos a verlo en Colosenses. Adelante, fraterna. Sí. Colosenses capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido en Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahí está, nos hizo aptos, no nos hicimos. Es que la obra es de Dios, no es de esfuerzo humano, no es de disciplina, no es de discipulado, ni de, ¿cómo se llama? Cuando de represión. Eso no logra nada, todo tiene que ser obra de Dios. Les mencioné desde el principio la gracia con que les predicó el Evangelio de Epafras. Así que reitera Pablo aquí que todo es obra de Dios. Aquí no estamos en una escuela de estoicismo, que en aquellos años era lo que privaba en el mundo y ha querido retornar, ¿sí? De represión y de aguantar sublimemente como mártires. No sé si conozcan que dan ahí clases a veces en el YouTube de estoicismo. Pues no, el cristianismo es muy distinto al estoicismo. El estoicismo es por pura voluntad férrea de represión de tus bajos instintos y tu malevolencia, que la reprimas y la dejes a un lado y aguantes y acá y allá, ¿no? No, aquí estamos nosotros bajo la gracia de Dios, en plena libertad de que sea nuestro Señor el que va transformando, el que ya transformó nuestra vida, nada más en nuestra experiencia lo vamos disfrutando cada día más, cada vez más, en el conocimiento de Dios, pero no es un conocimiento intelectual, no es como que fuéramos a aprender la biografía de Dios, no hay tal biografía, sino que lo conocemos pues por vivencia espiritual, su espíritu en el nuestro, y eventualmente da señal hasta nuestra alma
que es donde estamos mayormente todo el tiempo, en nuestra alma, y poco a poco vamos experienciando la presencia del Espíritu con todo lo que tiene y es y hace, porque acordémonos que el Señor, a Dios le agradó reunir en Cristo todas las cosas, toda la plenitud de la deidad y toda plenitud en general, dice la palabra, y luego ingresó a nuestro espíritu. Y de ahí donde estamos tomando todos, gracia sobre gracia, de su plenitud tomamos todos. Y eso nos va haciendo conocer a Dios, porque nosotros somos conocidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora nos toca a nosotros irlo conociendo por vivencia, no por la letra, porque la letra mata, es el Espíritu el que da vida. Amén. Adelante. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuándo nos va a hacer eso? ¿Cuándo? Pues ya lo hizo. Dice que nos ha librado, ya en pasado. ¿Nos ha librado de qué? Léele. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La potestad de las tinieblas es cuando estábamos en pecado, cuando estábamos enredados, nuestra naturaleza humana caída y la naturaleza diabólica de Satanás, pues estábamos en la potestad de las tinieblas, como están actualmente todas las personas que no se han convertido. Están en la potestad de las tinieblas, creyendo que Dios es un ídolo, un mono, o una persona con virtudes, o no sé. Es triste, pero así estábamos nosotros también, por eso no los juzgamos, porque pues así estábamos. Y si Dios quiso tener misericordia de nosotros, pues gloria al Señor. No nos queda más que a las personas conocidas, queridas de nosotros, pues por mucho amor que les tengamos, no podemos hacer más que orar por ellos, porque si no están señalados para vida, no van a creer, así les pongamos verdes de tanto explicarles. Pero si son conocidos de Dios, como lo fuimos nosotros, como lo somos, dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y no oirán la voz del extraño, de cultos extraños y doctrinas raras y cosas así. No lo escuchan. ¿Por qué? Porque somos ovejas del Señor, ya veníamos predestinados para esto. Es una gracia de Dios el que nos haya hecho creer y nos libró de la potestad, ya en pasado. Eso no va a ocurrir, ya ocurrió y es por la eternidad. Adelante. Y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Primogénito de toda creación. Sí, así de como se oye. Es que el Señor Jesús sí es una criatura, sí lo creó Dios, sí fue engendrado en el vientre de María, pero desde antes de la fundación del mundo, Él fue el primogénito de toda creación. De hecho, toda creación la hizo Él. En Hebreos dice que entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Es el primogénito de toda creación. El primogénito, el primer generado en toda creación. Es que en todo Él es el preeminente. Adelante. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Entendemos que a los cielos aquí no se refiere al firmamento. No, se refiere al ámbito del espíritu, donde no hay materia, ni energía, ni nada. No podemos entenderlo, porque no hay datos de los cuales asirnos para hablar de ello. Pero aquí, de manera muy simple, la palabra menciona los cielos y la tierra, y ahí está donde mucha gente se confunde, cree que los cielos son allá el firmamento, el universo físico inmenso, interminable, infinito. No, está hablando de los dos ámbitos, el espiritual y el material, terrenal.
Bien, adelante. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y Él es antes de todas las cosas, Amén. y todas las cosas en Él subsisten. No Y- nada más las creó, sino que también las sustenta con la palabra de su poder, dice en Hebreos, y aquí lo reitera. Él sustenta todas las cosas, no nada más las creó, sino que está al pendiente, pues Él es el autor y el consumador y el sustentador. Él es, en Él estamos completísimos. Veamos, adelante. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Amén. La cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es muy raro que al conglomerado de creyentes alguien le llame de otra manera que no sea la eclesia. Les gustó el titulito ese porque es lo que más al hombre natural le gusta mucho, esa acepción del conglomerado de creyentes. Habiendo tantas, escogieron quedarse con esa porque es lo que más se asemeja a una organización humana, como la eclesia en Grecia era el ayuntamiento, el cabildo, el congreso, pues da idea de organización. Y al hombre natural lo que le importa es la organización humana, donde hay politiquería, donde hay poder, donde hay dinero, donde hay humanidad caída, porque empiezan las murmuraciones, los chismes y todo eso, ¿no? Pero no, sino que acá lo está tomando en otra dirección, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Ya han llegado en Sardis a tal extremo de error en la interpretación de lo que significa la cabeza, el cuerpo de Cristo, que creen que es como el cuerpo de ventas de una empresa, o el cuerpo de policía, el cuerpo de bomberos, o una organización. Tiende el hombre natural a defender sus valores organizacionales. Les importa más eso que el mismo Jesucristo, el Señor. Están más al pendiente que si el hermano fulano, el hermano sutano, y que dijo, y que vino, y que fue, y que se llevó, y que siempre no cumplió, y empiezan con una serie de líos, como son todas las organizaciones humanas. Pero aquí está tocándolo desde un ámbito sumamente espiritual, porque es la cabeza, pero la cabeza mística, no es una cabeza física, obviamente, ni somos un cuerpo físico, como quisieran. Por falta de fe quieren ellos ver todo físico. Entonces, ¿cómo le van a hacer para colocarse debajo de la cabeza que es Cristo como cuerpo? ¿Cómo le van a hacer? Pues todo eso es simbólico, pues es metafórico. Qué forma tan orgánica de describirlo por parte del apóstol Pablo, de qué tan íntimamente estamos ligados con el Señor Jesucristo todos sus convertidos, que usa la alegoría de la cabeza del cuerpo físico. Nadie está separado de su cabeza, al menos que ya esté muerto, ¿no? La cabeza y el cuerpo son un solo ente. Tú no eres uno en tu cabeza y otro en tu cuerpo. Eres el mismo, todo junto. Tu cuerpo es tu plenitud, es lo que completa tu ser. Dijéramos, si es que la cabeza es el centro de tu pensamiento y sentimientos y demás. Bueno, pues fue una forma que Pablo encontró muy orgánica y muy explícita para darnos a entender de qué tanto estamos unidos orgánicamente en lo espiritual, pues, al Señor Jesucristo, tal como está la cabeza y el cuerpo de alguien. Bueno, adelante. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, perdón, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Ahí está, le agradó al Padre. Otra vez, aquí está Pablo narrando a este Cristo tan rico, tan abundante. Por eso, cuando nos dijo que había venido a darnos vida, pero vida abundante, pues ya lo estamos viendo. O sea, no para Pablo de mencionar que Dios le agradó reunir todas las cosas en Cristo, que en él habita toda la plenitud de la deidad. Y ahora, ¿qué es lo que dice aquí, fraterna?
Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Toda plenitud, ya no nada más de la deidad, sino que en él habitase toda plenitud. Es un Cristo muy rico, es un Cristo ya en resurrección y en su exaltación maravillosa, magnífica, que le hizo el Padre, cuando lo exaltó hasta lo sumo. De ahí nos narra la palabra que empezó a acumular Dios en Cristo todas las cosas, todas. Es el Cristo riquísimo, plenipotenciario. Es el ente más abundante que hay. Por eso la vida que nos vino a traer no era una vida nada más así, la vida no. Para que tengan vida y para que la tengan como en abundancia. Y ya vemos la abundancia a la que se refería el Señor, porque hasta eso han interpretado en Sardis, que era la vida en abundancia, nos iba a dar yates, un jet ahí para pertenecer al jet set y andar por todo el mundo con casas en todos lados, ¿no? En los Emiratos Árabes, bueno, ahorita no, pues están bombardeándolos, pero sí, con un montón de lujos, y eso era la vida abundante que predican en algunas congregaciones de Sardis. Es increíble, ¿verdad? Pues ese es el ánimo materialista que tienen los hermanos que no han sido despojados de la visión terrenal de todo esto. No han traspasado el límite de abandonar al ministerio terrenal de nuestro amado Señor Jesucristo, que es el que nos salva, sí. Estamos basados en ese final del ministerio terrenal del Señor Jesucristo en la cruz, con el derramamiento de toda su sangre, pero eso dio pie, dio base para que continuara el plan Jesucristo que tiene Dios, que es hacerlo el Espíritu plenipotenciario, o sea que tiene absolutamente todo. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él, dice la palabra. Los que creyesen en Él y habríamos de recibir al Espíritu, pero recargado, el Espíritu ya plenipotenciado, ¿sí? Con todas las abundantes riquezas que Dios ha ingresado en su Hijo amado Jesucristo, y luego así de rico, así de abundante, desbordante de todo, vino y se ingresó a nuestro espíritu y nos proporciona absolutamente todo lo que Él es, tiene y hace, por pura gracia, por pura gracia. No hay mérito alguno de nuestra parte. Es más, nos exhibe que éramos de lo peor, digo, en nuestro ego, no necesariamente en conducta y cosas, no, en nuestro egocentrismo, en nuestra egolatría. ¿Por qué? Porque Dios se complace en tenernos aquí a un tren de enemigos derrotados. Nos derrotó, éramos enemigos de Dios en la mente, y nos derrotó, y ahora ¿qué hacemos? Lo adoramos, lo alabamos, le presentamos las acciones de gracias, lo admiramos, lo aplaudimos, lo amamos, le llamamos papi, papi. Sí, o sea, qué diferente. Nos venció, sí, nos venció, nos derrotó. Gloria al Señor por esa derrota tan tremenda a nuestro hombre natural, carnal, caído, engreído, egoico, ególatra, en fin. En cambio, ahora tenemos toda plenitud, toda la plenitud esta que está hablando aquí el apóstol Pablo en su evangelio glorioso. Pues nos estamos dando cuenta de todas las riquezas que nos ha transferido, nos ha transmitido, ya lo sepamos o no, eso ya ocurrió desde que nos convertimos. Por eso estamos empeñados en este podcast de difundir que Cristo el Señor es más que un salvador, es un vivificador y un plenipotenciador de todos nosotros. Gloria al Señor, adelante. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Y a vosotros también,
que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Extraños y enemigos en nuestras mentes. Éramos en otro tiempo, sí, no lo negamos. Por eso digo, somos un tren de enemigos derrotados, pero millones de enemigos derrotados, como nos vio Juan en el Apocalipsis. Millones de enemigos derrotados de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Adelante. Haciendo malas obras, ahora que os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Amén. Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Por qué? Porque él habita en nosotros. Nadie puede por conducta y por esfuerzo llegar a ser santo y sin mancha e irreprensible. ¿Quién va a llegar a ser así por causa de que se discipline y se disipule y se aprenda de memoria toda la Biblia? Qué bueno, ¿no? Si alguien se la aprende mejor, pero pues eso no va a operar para hacerse santo y sin mancha delante de él. Es que como él es la santidad misma de tantas cosas que Dios ingresó en su Hijo amado Jesucristo, siendo ya ahora el Espíritu, porque hay un versículo que dice, no lo recuerdo ahorita, pero dice que ahora el Señor es el Espíritu. Así dice, pero ahora el Señor es el Espíritu, así en singular. Y claro que remata diciendo, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, que es a donde se va el foco de atención generalmente cuando citan esa palabra. Ahora, no, bueno, no sé si dice ahora, pero dice, Señor. Ay, perdón. A ver, dime. Es 2 Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Ahí y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Que esa última parte es en la que se fijan, no en la primera. Por eso no se ha hecho conocido en el mundo evangélico que el Señor Jesucristo ahora es el Espíritu. Es que estuvo encarnado, sí, se encarnó. Y cualquiera que niegue la encarnación del Señor Jesucristo es el diablo, es un espíritu maligno. El Señor Jesucristo se encarnó para poder presentar su sacrificio como el Cordero y derramar su sangre y resucitar y ascender y ser exaltado por el Padre hasta lo sumo. Entonces, aquí se comete lo que se llama en las técnicas de error, se conoce como falacia de inatingencia, es decir, fingen como que no atienden la primera parte del versículo que dice el Señor es el Espíritu, y nada más se van a la final, a la parte final, donde dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Eso tiene muchísimo menos importancia, aunque la tiene y definitivamente mucha, que el entender que el Señor Jesucristo es el Espíritu, y no dice un espíritu de tantos y tantos espíritus que hay, no, es el Espíritu, como el Espíritu central, el Espíritu por excelencia. ¿Sí? Eso es más o menos lo que ha faltado en el mundo evangélico. Por eso decíamos que es necesario predicarles el Evangelio a los evangélicos, para que sepan qué más siguió después de la resurrección y la ascensión y la entronización, que casi ni la mencionan, por cierto, ¿no? Ellos están centrados en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, nada más, no salen de ahí, y de Zaqueo, y de la virgen, la viuda pobre, y de la oveja perdida, y de todo eso, no salen, tienen décadas y décadas ahí, pero que vayan más allá de qué está haciendo, de qué se trata ahora la vida de nuestro amado Señor Jesucristo, ahora que es el Espíritu, pues es el Espíritu recargado de absolutamente todo, de inclusive la santidad, como ya lo vimos anteriormente. Así que al ingresar nos transfiere todo lo que tiene Él. La vida eterna, por eso la tenemos nosotros, la vida eterna. Que la santidad, por eso la tenemos nosotros. No hay otra manera de ser santo más que esa. Entonces, pues continuemos. Sí. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído,
el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo creía que toda la creación era ahí el continente euroasiático africano, porque era lo que conocían, ¿no? Nunca se enteró que era pues que había mucho más territorio en el planeta, pero también hasta acá ha llegado el evangelio porque era el mandato del Señor en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra que se predicara el evangelio. Y en aquel entonces Pablo estaba satisfecho porque dice que se predica en todo el mundo, ¿no? O sea, el evangelio, este evangelio de la gracia, este evangelio donde Dios ha cargado a su Hijo Jesucristo con todo lo que es, tiene, puede y hace, y lo ha metido a nuestro espíritu, y ahí nos ha transferido absolutamente todo. Entonces, pues, síguele. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Amén. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, La esperanza la de esperanza gloria. de gloria. Ese es el misterio. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Amén, amén. Entonces el apóstol Pablo pues se esforzaba para dar a conocer estas riquezas de Cristo. Misterio que no se había dado a conocer en otras generaciones, pero que ahora es dado y está siendo dado a conocer por medio de la iglesia a todos. Así que nos ha llegado hasta aquí, afortunadamente por la soberanía de Dios, estos escritos de Pablo y de todos en general, ¿no? Juan, Pedro, Judas, todos los hermanos que han escrito en el Nuevo Testamento, nos ha llegado la palabra como una gracia adicional y no se dejen enredar de que, ay, es que la traducción Mengani, que la traducción Perengani, que ya los de no sé dónde le quitaron no sé qué. Ustedes olvídense de cosas. Tenemos la Biblia y la tenemos por soberanía de Dios, afortunadamente. Bueno, pues vamos a dejar aquí el podcast. Hasta el próximo. Gracias.